and thunder to break the bands asunder. Brimstone and fire, the musical messiah. Neville O'Reilly, the living stone. Bunny Wailer, 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 Wailer. Your body, clean out your booty. Bienvenidos a una nueva postal desde la isla, hoy cerrando el triángulo de los Wailers, después de haber repasado la carrera de Bob Marley y de Peter Tosh. Nos toca hablar de Bunny Wailer, Javi, el Viejo Dragón, el Black Harmon, muchos de los seudónimos que caracterizan al personaje más polémico probablemente de los tres Original Wailers, pero al mismo tiempo también considerado por muchos la médula espinal de aquella formación histórica. Está claro que dentro de los Wailers siempre hubo una especie de Pepito Grillo que, tal vez porque era especialmente sobreprotector de su comunidad, fue quien más problemas planteó a la apertura de los mercados internacionales de la carrera de los Wailers. De todo eso vamos a estar hablando hoy, pero también un poco de su cara B, lo que le hizo más antipático para la mayoría de los seguidores internacionales de la música reggae, precisamente por su carácter agrio y sobre todo por las acusaciones constantes que contra él ha habido a lo largo de la historia de ser el Brother Gravalicious, que se dice en Jamaica, es decir, el hermano avaricioso. Por ejemplo, seguramente el público más joven nuestro pues tal vez le resulta familiar lo que sucedió en la década pasada cuando Snoop Doggy Dogg, Snoop Lion, en su reencarnación Rastafari, visitó Jamaica con la intención de grabar un álbum y esto acabó con Bunny Wailer llenando Kingston de carteles denunciando la hipocresía de este falso Rastafari llamado Snoop Dogg. Cuando en realidad la consecuencia o la causa de aquello era que había habido un desacuerdo económico muy importante porque Snoop no ofrecía ni remotamente lo que Bunny Wailer pretendía cobrar por la colaboración que le había ofrecido Snoop Lion en su disco. Es un mero ejemplo, hay muchos más, luego hablaremos de Marcia Griffiths, en donde artistas relacionados con el talento jamaicano Bunny Wailer pues han ido denunciando de su trato a lo largo de los tiempos, pero nada de eso ensombrece la figura de un personaje histórico de la talla de Bunny Wailer, que sobre todo entre el año 72 y el año 81, durante una década completa, ofreció algunos de los registros rastafaris más importantes, más icónicos y también probablemente más históricos, más esenciales en la historia de la música jamaicana. La cosa es que muchos acabaron un poco hartos del uso y abuso que supuestamente Bunny Wailer hizo de la figura de Bob Marley y de su presencia o participación en los Wailers. De hecho, por ejemplo, 2 de los 3 Grammys que tiene, el del año 90 y el del año 96, bueno, 91 y 97, porque los álbumes eran
del año anterior eran en realidad tributos a la figura de Bob Marley, el segundo por su 50 aniversario. Y la pregunta que surge siempre cuando uno habla de Bonnie Wailer es: ¿tenía derecho a hacer ese uso y supuesto abuso de la imagen de Bob Marley en beneficio propio y de su éxito internacional, cuando él fue quien renunció precisamente a esa presencia internacional? Bueno, cabe recordar que para cualquiera que sepa algo de la carrera de Bob Marley le resultarán conocidos los hechos de que Bob Marley y Bunny Wailer se conocían desde la infancia. De hecho, los dos habían nacido en Nine Mile, en las colinas frente a St. Anne's Bay en Jamaica, que habían ido al colegio desde los 9 años, tenían una hermana en común, pero Livingston, el padre de Bunny Wailer era un pastor evangélico que bueno, pues se trasladó finalmente a vivir a Trenchtown en la calle 2 con su hijo Bunny, mientras que Cedella Marley hacía lo propio con Bob Marley en la calle 1, compartiendo el patio trasero y en definitiva viviendo juntos. Es decir, había unos vínculos familiares directos desde la más tierna infancia en la creación de lo que luego serían los Wailing Wailers, y todo el surgimiento de la música rebelde del reggae desde Trenchtown. Joe Higgs, por ejemplo, que les enseña junto al vecino de la calle 4 en Trenchtown, Peter Tosh, a cantar, pues vivía en la calle 3, y por tanto estamos hablando de que en definitiva Bonnie Wailer tenía buenas razones para considerar que todo lo que tenía que ver con las carreras separadas de Bunny Wailer y de Peter Tosh en relación al éxito internacional de Bob Marley formaban parte de un todo. Tanto es así que unos colaboraban, luego lo veremos, en los conciertos de otros, en muchos casos. También es verdad que esta especie de carreras paralelas existen antes, incluso prácticamente al mismo tiempo que se produce el fichaje por Island de los Wailing Wailers. En ese periodo de tiempo, pues Bunny Wailer había compuesto algunas canciones bueno, pues legendarias, importantes dentro de ese periodo de los Wailing Wailers, cuando estaban tratando de liberarse de bueno, pues de ese arreglo codicioso que tenía Studio One y Coxsone Dodd con Island en la distribución de la producción del sello jamaicano. Mientras Bob Marley trataba por todos los medios de liberarse de Studio One, pues Bunny Wailer estaba en la cárcel, entre otras cosas, por haber tratado de proteger a su comunidad cuando una redada en la casa de Vincent Tata Ford, el autor, ya sabéis, no reconocido oficialmente de No Woman No Cry, pues dio lugar a que la policía pretendiera acusar, mientras Tata Ford estaba en el hospital, a algunos de los rastas que estaban vendiendo la marihuana que había allí en la casa de Tata Ford, pues para sufragar los gastos precisamente de hospitalización, que Bunny Wailer acabara declarándose responsable y dar con sus huesos en la cárcel de algo que verdaderamente a él no le pertenecía, para liberar a los miembros de su comunidad. Son cosas, ejemplos en donde demuestra la implicación local máxima que Bunny Wailer tuvo siempre con su propia comunidad y con el entorno de los Wailers allí en Trenchtown, y que justifican, pues entre otras cosas, que paralelamente a que se empezaran a liberar los Wailers del yugo de Coxsone Dodd, pues hubiera producción propia del propio Bunny Wailer, dando en el año 72 su propio sello, el sello Solomonic, al margen de estar grabando Catch a Fire y estar grabando después el segundo álbum de los Wailers, que es el que daría lugar a su salida definitiva del grupo en la gira inglesa, mientras remezclaban ese segundo álbum de los Wailers, justamente al comprobar que un poco el trato que se le daba al grupo por parte de Island no era demasiado diferente que el trato codicioso que habían recibido por parte
parte de Coxsone en la isla. Es de ese periodo cuando algunas de las canciones predominantes compuestas por el propio Bunny Wailer en su época Wailing Wailers empiezan a ver la luz. Hablamos de canciones como I Stand Predominate y sobre todo Dreamland, que da lugar a una curiosa producción de singles previos a entre los 72 y 74, previos a la que será la grabación de su primer álbum, el álbum Black Harmon. Tanto es así que tras su negativa a la gira americana del segundo álbum de los Wailers, Burning, lo cierto es que la propia grabación de su primer álbum Black Harmon intervienen Peter Tosh y el propio Bob Marley haciendo coros, lo que demuestra esa idea de que Bunny Wailer pues era un poco el guardián de las esencias Wailers. En el álbum Black Harmon, seguramente el mejor álbum de la historia de Bunny Wailer, de la discografía de Bunny Wailer, y un álbum que permanece como uno de los clásicos indiscutibles en la historia de la música jamaicana. Un LP en el cual hay canciones como Battering Down Sentence, bajo el título en esta regrabación de Fight Against Conviction, precisamente inspirada en su periodo en la cárcel o en su sacrificio, por decirlo de alguna manera, en beneficio de la comunidad, y también muchas otras como Armageddon, que es otro de los clásicos que han sido reiteradamente interpretados pues, por Dennis Brown y por incluso Pablo Molina desde Argentina, y que permanecen en el recuerdo de todos los fans y le granjearon las simpatías de todo el mundo, hasta el punto de que el propio Chris Blackwell, ante el impacto que causó ese álbum Black Harmon, que se podría traducir algo así como el hombre del saco, con el que asustaban los papás a los niños, con los rastafaris que entonces procedían de Baco Wall y que vivían en torno a los Woolies, que discurrían como alcantarillas al aire libre por buena parte del downtown de Kingston, pues decía, es un ejemplo de cómo hasta el propio Chris Blackwell intenta recuperar el eslabón perdido que supone pues haberse quedado sin el activo de Bunny Wailer, y el año siguiente, el año 77, pues edita el álbum Protest, que no tiene ni mucho menos la calidad compositiva esperada que se había visto en todas las primeras grabaciones de aquellos años convulsos, de la primera mitad de los años 70, y esto obliga a que Bunny Wailer se reconcentre en su propia producción local a través del sello Solomonic, siempre con Harry J en la producción, lo que da lugar a enormes álbumes durante ese periodo que no se pueden obviar, como son sobre todo Struggle y In My Father's House, que luego sería reeditado por Shanachi bajo el título de Roots, Radix, Rockers, Reggae, unos años más tarde, ya en los 80, y que concluyen un periodo absolutamente fabuloso de producciones discográficas, más allá de los dos álbumes que sobre sus propias composiciones en el periodo Wailing Wailers va a dedicar Bunny Wailer hasta el año 1981, en donde todo cambia con la irrupción absoluta en el panorama jamaicano de los Rough Radix y de el sonido dancehall. Es curioso que en el año 81, con la apuesta por el dancehall del álbum Rock and Groove con los Rough Radix, que aportará canciones memorables como Rootsman Skanking o Cool Runnings principalmente, y que luego mantendrá, pero ya más ocasionalmente, con canciones y álbumes como Rule This Land, posteriormente en la década, coincide justo tras la muerte de Bob Marley con esa cierta apertura de Bunny Wailer, nuestro protagonista de hoy aquí en las postales desde la isla, del libro La Isla del Tesoro, historia de la música jamaicana del siglo XX. Digo que coincide con esa apertura hacia el exterior, ese cambio de década tras el fallecimiento de Bob Marley, que también se plasma en la reivindicación constante del legado Wailer, pues por ejemplo con el concierto que se va a celebrar en el año
en Navidades del año 82, llamado Youth Consciousness, en el Estadio Nacional de Kingston, donde Bunny Wailer va a contar con la presencia nada más y nada menos que de Peter Tosh, de Marcia Griffiths y también de Judy Mowat, además de Jimmy Cliff, y en donde interpretará, por ejemplo, el famoso No Woman No Cry, por poner algún ejemplo de ese tributo que va a ser su santo y seña en los años 80 y que tendrá su continuidad con espectaculares intervenciones internacionales, como sobre todo el recordado concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 1986, que incluso se llegó a editar en DVD. Pero la cuestión es que, al margen de su repercusión internacional cada vez mayor, de hecho fue precisamente esa presencia espectacular de grandes conciertos suyos, de grandes escenografías, incorporando toda la tradición del gran patriarca africano, jamaicano, Rastafari, pero también actualizándola a los tiempos presentes, que lo traería a Europa. Por ejemplo, muy celebrado su presencia en el Zenit de París en el año 92, muy recordada. Pues también, al mismo tiempo, su producción discográfica va a ser muy voluble, muy variable y muy inconsistente en general en los años 80. Va a dar grandes bandazos, por ejemplo, hasta su álbum del año 88, creo recordar, Liberation, el repertorio rootsy, pues, es decir, de roots, canciones como Moderation, por ejemplo, bebe un poco de regrabaciones del pasado, y al mismo tiempo está haciendo también pinitos que no terminan de cuajar con las nuevas escenas, abriéndose incluso al sonido disco, incluso al sonido hip hop. Por ejemplo, su grabación, por su composición de Electric Boogie para en principio Marcia Griffiths, que dio lugar a otra de las grandes polémicas del momento, grabada originalmente en el año 82, inspirada por una nueva tecnología que había traído Marcia Griffiths para Canadá. No tuvo especial éxito, tenía incluso un hip hop en la cara B, tratando de adaptarse a los nuevos tiempos. No tuvo especial repercusión hasta que en el año 89 Marcia Griffiths pidió su ayuda a Bunny Wailer para el vídeo que se pretendía grabar entonces por parte de Marcia Griffiths con esa canción, y sin embargo Bunny Wailer lo que hizo, algo que denunció muy amargamente Marcia Griffiths en cada ocasión que se le ha preguntado por ello, lo que hizo Bunny Wailer fue adelantarse y grabar su propio vídeo, que encima acabó siendo elegido en Jamaica el mejor vídeo del año, de aquel año 89. Es otro ejemplo de ese Breda Gravalicious del que hemos hablado al principio del programa, y que demuestra un poco el amor por el protagonismo, el ego y el dinero, que al mismo tiempo que protegía a su comunidad y se convertía en el gran benefactor de Downtown Kingston, hablo de Bunny Wailer, pues mancha un poco su imagen, como digo, en una carrera que empieza a ser muy inconsistente en los años 80, en los años 90, pues con álbumes como Boomtown, no termina de despegar, vive mucho de la presencia o de la reivindicación del legado de Bob Marley, como he contado antes, y en definitiva, pues que acaba haciendo pervivir a Bunny Wailer ya en el siglo XXI, más como la leyenda que fue, que como una carrera activa directamente, más allá de algún lanzamiento aislado, recuperando su espíritu original. Bueno, si queréis saber más, este artículo fue muy trabajado, os lo digo, es un artículo muy bonito que os recomendamos que leáis entero, o bien en formato de papel, solicitando el libro a través de nuestra web, nuestra isla del tesoro.com, o desde América en Buscalibre o Cauce Libros, o directamente en descarga directa desde las plataformas de descarga de ebooks, que podéis conseguir también a precio más reducido. Será hasta la próxima postal. Roots, Radix, Rockers and Reggae.